Nos vemos en YouTube. ¿Qué tal Uruguay? ¿Qué tal cultura profética? ¿Qué tal todos? Otra semana en Uruguay. Empezó a hacer calor. Hubo un simulacro de incendio en el World Trade Center. Los niños empezaron con la fiesta de fin de año. Se realizó la Teletón. Un grupo de niños del INAU voló por primera vez. Se realizó la fiesta de la frutilla en San José. Piscuajo capturó un enjambre de abejas con su vecino. Bautizaron a unos jóvenes en un campamento. Más de 650 atletas participaron de las Olimpiadas Especiales en Melo. Nico anduvo a caballo con su abuelo. Un hombre hizo kayak bajo lluvia. Filmaron un avión volando bajo. Un joven quemó las llantas de su camioneta. Un hombre vendió pasta de dientes en el ómnibus. Un joven tuvo que dejar de estudiar porque su vecina puso la música muy fuerte. Y la mamá se emocionó mirándola así. Otra semana en Uruguay. Voy a visitar el hermoso país de Uruguay. People are looking at me because I'm holding my camera out while walking around, and I'm in Uruguay. Esta semana varios extranjeros se filmaron mientras caminaban por nuestro país y se sorprendieron por lo mismo. Quería compartir con ustedes algo bastante curioso que me ha pasado acá en Uruguay. Aquí en Montevideo, a las 8:45 de la noche, todavía hay luz. Y es bastante curioso que sean las 9 de la noche y todavía sea de día. Está bueno. Se nota en su cara que ella se dio cuenta que Uruguay es el mejor país. Y por esa razón, un joven que vivía desde hace más de 20 años afuera del país volvió esta semana. En 2 días ya estoy allá en Uruguay. Al igual que Nico, que hace unas semanas estaba corriendo triatlones en Miami y bailando el Gangnam Style en su clase de Estados Unidos, y esta semana volvió a nuestro país y fue a sorprender a sus antiguos compañeros. Sebastián. A medida que lo fueron reconociendo, el abrazo fue creciendo. Sin dudas, este fue el momento amistad de la semana. Uruguay. Uruguay. Esta señora que repite sin parar el nombre de nuestro país era el video más raro de esta semana hasta que apareció este. Fabricio Damian Núñez Lozano is a Uruguayan footballer. He plays for Cerro Largo. Sí, un robot informativista. What the fuck. What the fuck. Dale, Patricio. No, para ese lado no. Patricio se subió a un árbol muy alto y no fue el único animal que se comportó de modo extraño esta semana. Un perro se subió al 5º piso de una obra en construcción. Una tortuga intentó pasar la reja, pero por suerte no pudo. Un enorme grupo de palomas descansó sobre una palmera. Un delfín bebé apareció en las orillas de Punta del Este y cuando lo soltaron volvió a nadar hacia la tierra. Y este lobo marino que paseaba por Cabo Polonio se terminó metiendo para adentro de una posada. Cuidado, cuidado. Todo esto es muy extraño, pero no es nada comparado a este video filmado por un bombero en el destacamento de Palmitas, donde al parecer habita un fantasma. No puedo creer lo que está pasando acá adentro. Se ha vuelto a cortar la luz y el reloj se paró anoche. Ahora está funcionando, ¿lo ven? Ay, no lo puedo creer. El reloj, que estaba parado desde la noche anterior, comenzó a funcionar frente a nuestros ojos. Pero eso no es todo. Miren esto, está corriendo para atrás ahora. Oh, por Dios. Cuando vi el reloj yendo para atrás pensé... Pero el joven sigue recorriendo el lugar hasta que llega a este cuarto. Y de repente... Sí, se mueve la silla y el video se corta. Saber si esto es una broma o si realmente hay fantasmas en el destacamento de bomberos es, sin dudas, el enigma de la semana. Y en la escena musical de esta semana, varios estrenaron videoclips. Campo, Lobo está, y esas luces en la sombra parecen gritar. Coco Echagüe, nadie sabe más de vos. Mickey Cohen, Victoria Solé,
Molina y los Cósmicos, para seguir en el camino. Jorge Nasser, La vida es un invento de la muerte que viene con suerte. y Dani Umpi. Rico que es el samba show. Además, un joven cantó una canción de Justin Bieber en una parada de ómnibus. Agustina y Lucía cantaron Sexy Lady a capela. Just show him you're a sexy lady. Y alumnos de cuarto del Liceo del Anglo hicieron su versión de Thrift Shop. But it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in by me in grungy food. Man, I am stunting and flossing and... Vinimos de campamento, compramos la carpa ayer y está rota. Además de Juanjo que arregló la carpa, los postulantes a crack de esta semana son este perro que encontró una excelente forma de rascarse el lomo, Vittorio que estaba esperando a que termine esta obra para tirarse en longboard, estos niños de una escuela rural de Rocha que enseñan a hacer esta calecita, el pato popero, estos niños que hicieron una catapulta de Crocs para comprobar la teoría de que siempre caen paradas, este grupo de jóvenes que juega al vóley con clavas, Luis, un joven salteño que esta semana hizo historia en Inglaterra, metió 6 goles y además está inspirando a muchos, como estas jóvenes que destapan una cerveza de una patada, y esta ternera, que además de ser muy hábil con la pelota, también practica la simulación de faltas. Y es por lo tanto nuestra crack de la semana. Ternera, futbolista, la crack de la semana. Además, Julia y Bach están ansiosos por tomar agua. Quieto. Pero esperan quietitos mientras este joven se sienta en el piano y toca... Esperan quietitos los can de la semana. Y cuando tenía pronto el capítulo, apareció este video de unos bomberos que estaban por armar su stand en la Expoferia de Artigas, cuando apareció un joven con un anillo trancado pidiendo su ayuda. Luego de ponerle una capa protectora, utilizaron una sierra. Y minutos más tarde lograron liberarlo. No tengo otra opción que nombrar a ellos también nuestros crack de la semana. Le sacaron el anillo, los crack de la semana. No debe casarse con él. Cállate, están en el amor. Y nos vamos con los momentos WTF de la semana. Este joven que se afeita de una cachetada, los avances de la película de la banda alternativa, la versión rochense de Titanic, esta papachip muy rara e indestructible, y este joven que tira agua por las orejas. Qué loco, ¿no? Así que, gracias, YouTube, por todo lo que nos das. Y todo esto pasó solo en una semana. What the fuck?